La palabra de Dios nos haga bien. La palabra de Dios es preciosa y nos bendice grandemente. Vamos a Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 4, que dice así: Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ahora viene lo importante: ¿cómo escaparemos nosotros, los creyentes, si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Jesucristo, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Amén. Qué palabra, ¿verdad? Qué palabra. Toda la palabra de Dios nos habla continuamente al corazón del creyente y del que no es creyente. Nos dice la palabra: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El escritor de Hebreos, si era el apóstol Pablo, o como otros dicen que fue Apolos, porque si miramos, algún día compartiré sobre la vida de Apolos. A mí me gustan mucho las biografías. Apolos dice que era poderoso en la palabra de Dios. No era cualquier cosa, era poderoso en la palabra de Dios. ¿Por qué no escribió Hebreos? Muchos dicen que está el dilema ahí. Otros dicen que por el lenguaje puede ser que fuera el apóstol Pablo. Pero la cosa es que el libro de Hebreos es un libro muy, muy importante. El escritor de Hebreos, como he dicho, si fue Pablo u otro, conocía perfectamente la ley de Moisés, la ley de Dios. Y al convertirse a Cristo, escribió esta carta, dirigida exclusivamente a los judíos que se habían convertido a Cristo. Y desde la visión que él tiene como creyente ya en Cristo, distinta a la de los judíos, pues habla claramente como advertencia el perder la salvación comprada con Cristo en la cruz para cada hombre y mujer que creyera en él. Así que vemos que quizás los judíos, los cristianos, los judíos que se habían convertido a Cristo, quizás algunos habían vuelto también a las leyes, a las tradiciones de Moisés, o quizás habían descuidado un poco el Evangelio del Señor Jesucristo. Y aquí el escritor de Hebreos habla claramente: cuidado. El tema es muy antiguo. ¿Creer en Cristo es suficiente para ser salvos? Algunos dicen que sí, otros que no. La cuestión es: creer en Cristo es adquirir un compromiso con Cristo. Un compromiso para toda la vida, no para un momento y ya está. Un compromiso para toda la vida, viviendo
una vida santa, agradando a Dios. Ese es salvo. Ese es salvo. Pero si no vives para Cristo, sino que te agradas a ti mismo y al mundo, tu conversión realmente es un espejismo, una emoción pasajera y nada más. El escritor de Hebreos hace esta pregunta a todos los cristianos en general. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Está hablando a los cristianos. ¿Cómo escaparemos nosotros a una salvación tan grande si descuidamos una salvación tan grande? La respuesta es clara. Es clara, la respuesta es clara. ¡No escaparemos! Y las consecuencias serán horrendas y terribles. Esa es la realidad. La pregunta normal sería: ¿somos cuidadosos con la salvación que hemos recibido tan grande? ¿O somos descuidados? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo eres tú con la salvación que has recibido tan grande del Señor? Cada uno debe de responder de acuerdo a lo que está haciendo. De verdad, delante de Dios, no delante de los hombres, delante de Dios. Es evidente que si eres cuidadoso de una salvación tan grande, es que valoras lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y si la valoras, eres agradecido. Estás agradecido al Señor. Y lo mejor es que quieres seguir agradando a Cristo. Y no un día y ya está, sino cada día, cada día. Y lo que realmente nos está diciendo esto es que si hemos creído de verdad, tu compromiso al bautizarte es verdadero y real, y es auténtico. Ahora bien, si eres descuidado, dejado, apartado, abandonado y un poco pasota, realmente no valoras la salvación de Cristo, y tu compromiso, tu palabra de seguir a Cristo es dudosa. Dudosa. Muchas veces los hombres y mujeres hemos cometido errores. Todos cometemos errores. Fallos. A veces son leves y otras veces son graves. ¿Verdad? A veces nos descuidamos de comprar un medicamento que necesitábamos. No llevamos un papel a la administración que teníamos que haber llevado. Incluso se nos olvida llamar a un hermano para consolarlo que está sufriendo por una enfermedad, por una muerte de un ser querido. Son errores leves. Hay errores graves. Como salió una vez en la televisión. Unos padres dejaron a su hijo en el coche, en verano, y se fueron a comprar. Cuando volvieron, el niño había muerto. Eso es un error grave que no se puede ya arreglar. Hay descuidos pequeños que se pueden solucionar, pero hay algunos graves que no se pueden solucionar. Y la salvación puede ser un error grave. No grave, gravísimo. No podemos permitirnos el lujo de abandonar una salvación tan grande como dice el escritor de Hebreos. No podemos permitirnos
dejar la salvación tan grande que hemos recibido. Nos jugamos la vida eterna, nada más ni nada menos. El escritor de Hebreos dice, una salvación tan grande. Para muchos la salvación es lo más grande que el hombre puede tener aquí en la tierra, porque es una proyección eterna en el cielo. Es lo más grande que puedes tener, que Cristo haya venido a tu vida y tenga la salvación. Como le dije a este musulmán que tenía su religión, si Dios viene ahora y te llama o mueres, ¿sabes dónde vas a ir? Dijo, no. Ahí está la diferencia. Si crees en Cristo en tu corazón de verdad y le sigues, la salvación la tienes. Directamente vas con el Señor. Otros no valoran mucho la salvación. Si la valoraran, la cuidarían como un tesoro de incalculable valor. Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? No está hablando de una fortuna, de un yate, de un, qué sé yo, un apartamento lujoso en Nueva York o algo, no. Está hablando todo el mundo. Si todo el mundo es tuyo y hicieras lo que quisieras y pierdes tu alma, no te ha servido para nada. Hay mucha gente que tiene oídos y no oyen, ojos y no ven, oyen lo que quieren y ven lo que les agrada o quieren. Pero la palabra de Dios está ahí para advertirnos, para amonestarnos y para decirnos si vamos en el buen camino o en el mal camino. La palabra de Dios continuamente está avisando al hombre y al creyente de los caminos que anda. Jesús dijo, yo soy el camino. Si Jesús dijo que es el camino, tenemos que andar en el camino, no hay otro. La palabra nos avisa, es como un semáforo rojo que te avisa que si tú lo pasas puedes tener un accidente y puedes morir. La palabra de Dios es igual, como un semáforo de parte de Dios que nos avisa que vayamos con cuidado. Si miramos un poco, dice que Dios, hay ejemplo en la palabra, que Dios advirtió que castigaría a aquellos que desobedecían. El diluvio se salvaron solo 8 personas. Dios lo advirtió. 100 años estuvo hablando y construyendo el arca Noé, avisando del diluvio, y pasaron de él olímpicamente. Es más, se rieron, se burlaron, pero el diluvio vino y lo arrastró a todos. Solamente se salvaron 8 personas. 100 años construyendo el arca, toda una vida, ¿verdad? Pues toda una vida tenemos que estar nosotros preparándonos para estar con Dios en los cielos. Hemos de prepararnos para estar con Cristo en su gloria. En el reino de los cielos no va a entrar cualquier cosa. Van a entrar hombres y mujeres consagrados, que le han servido, que le han honrado a Dios, que no han pasado de Él. Cuánta risa y cuánta burla hicieron con Noé, pero perecieron. Y nosotros, ¿no se ríen ni se burlan? El viernes salí al parque a hablar con jóvenes. Se rieron, se burlaron de mí. Es lo normal. No tenemos que asombrarnos. Pero hay una diferencia. Yo iré al cielo y yo no sé dónde irá.
Porque nadie puede despreciar una salvación, ni puede despreciar a Cristo sin que tenga unas consecuencias. Esaú dijo, yo no quiero la bendición de Dios, no quiero la primogenitura. Muy bien, la perdió. Dios es así, no lo quieres tú mismo. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? No, nosotros queremos vivir nuestra vida, pero Lot era un testimonio ahí diciendo, eso no sirvió de nada. Pero Sodoma y Gomorra perecieron, no quedaron ni los rastrojos. Lo último que vi en Geographic, ese como llamen, fue los investigadores, los arqueólogos, y descubrieron que donde se cree que está Sodoma y Gomorra, casi seguro, solamente había ladrillos calcinados del fuego de Dios. Nadie puede burlarse de Dios. En el siglo XXI, que estamos ahora, lo mismo, predicamos el Evangelio, avisamos al mundo de que el juicio de Dios vendrá y que nadie va a escapar. Sin embargo, somos despreciados e ignorados. Pero el juicio justo de Dios vendrá. Y os digo una cosa, Damasco es una de las últimas profecías que faltan por cumplirse y se están cumpliendo. Damasco tiene que ser destruida totalmente. Cuando sea destruida está la venida de Cristo a las puertas. Pero el hombre sigue ignorando la palabra de Dios, sigue ignorando la advertencia de parte de Dios. La pregunta de Hebreos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros los cristianos? Y nos dice la palabra que habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, fue confirmada por los que lo oyeron, testificando juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros, repartiendo el Espíritu Santo según su voluntad. Es decir, fue confirmada totalmente por Dios. Así pues, descuidar la salvación es despreciarla. Si descuidamos la salvación, es despreciar la salvación. Y es también despreciar a Cristo. Si la descuidamos, podemos perderla. A veces hemos descuidado una cosa y la hemos perdido, ¿verdad? Con objetos, con cosas, también la salvación. Jesús se advirtió un poco sobre esto, no creamos que hay nada nuevo. Que aunque el escritor de Hebreos dijera esto, Jesús no lo había advertido ya. Está en Lucas 12:47. Hay una palabra ahí de Cristo, muy concreta para los cristianos. Que tenemos que meditar en la palabra cada día, cada momento. Dice, aquel siervo, fijaos lo que dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, es decir, siendo cristiano, conociendo las cosas de Dios, no se preparó ni hizo conforme a la voluntad de Dios, recibirá muchos azotes. Está avisando, Jesús está avisando. No ya el escritor de Hebreos, el mismo Jesús está avisando. Y con todas estas cosas, yo creo que tenemos que apreciar mucho más las exhortaciones que ahora yo he invertido algunas cosas de la palabra. ¿Qué dice en el versículo 1? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hemos recibido una salvación tan grande y ahora nos deslizamos tranquilamente, estamos en el mundo, un poquito de Dios y mucho del mundo, nos vamos deslizando. Cuando vemos a los esquiadores que bajan de las montañas, primero suben con las máquinas estas y luego bajan de la montaña y lo hacen con precaución, porque si no lo hacen con precaución pueden coger una alta velocidad
velocidad y despeñarse. Así también ocurre con las cosas de Dios. Algunos cristianos comienzan a deslizarse. ¿Sabéis cómo se deslizan? Empiezan a leer poco la palabra de Dios. Empiezan a orar poco. Empiezan a asistir poco a la iglesia. Se están deslizando, poco a poco. Y luego llega al final y se han apartado de Dios. Han cogido la velocidad, ¡pum!, y se han despeñado. El que se ha apartado de Dios se ha despeñado totalmente. Y lo sé por experiencia. Con mi hijo, José. Empezaron a deslizarse poco a poco en el mundo. Y a leer menos la palabra de Dios, ir a la iglesia. En Hebreos, versículo 2, dice algo que nos parece fuerte, nos parece duro. Pero cuando Dios habla, es para nuestro bien. Cuando Dios nos amonesta, es para nuestro bien espiritual. Hace una advertencia seria a aquellos que toman las cosas de Dios como un juego o algo de poca importancia. Algunos creen que las cosas de Dios es como un juego, se pueden tomar, no tiene mucho valor. Pero lo dice el versículo 2, la palabra dicha por los ángeles fue firme. ¿Cómo no iba a ser firme si son mensajeros de Dios? Dios les dice, ir, y es decir esto, y ellos cumplen. Y si miramos la palabra en Éxodo, que voy a predicar más adelante una palabra sobre eso, dice que el ángel que Dios envió en el desierto no perdonó en absoluto. Dios sí perdona, pero los ángeles no. Ellos cumplen, obedecen a Dios. Y dice que la palabra de los ángeles fue firme, y toda transgresión tuvo su justa recompensa. Es decir, su desobediencia recibió justa retribución, es decir, justo castigo. Ahora bien, nosotros, como estamos bajo la gracia, pues no pasa nada. No. ¿Creemos que nos vamos a escapar de la justicia de Dios nosotros porque estamos en el tiempo de la gracia? Estamos equivocados. Estamos equivocados. La justicia de Dios nos alcanzará. A todos. A todos. Si vivimos como el mundo, en pecado y alejado de Dios, la justicia de Dios nos alcanzará. Dios no puede ser burlado. Algunos se creen, bueno, yo ya me he convertido, ahora tengo licencia para hacer lo que quiera, porque ya estoy en la gracia y ya soy salvo. No. Dijo Jesús, lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado. Si hay alguno que no es creyente, le digo que se acerque a Cristo, que le busque para ser salvo. Urgente, porque el tiempo de la venida de Cristo se está acercando, pero a una velocidad que no nos imaginamos. Y a los creyentes, a los hermanos y hermanas, la salvación es algo precioso, maravilloso que Dios nos ha regalado. Y no podemos despreciarla. No podemos despreciarla, viviendo como los del mundo. No somos del mundo. El otro día en el parque me di cuenta, ¿qué hago yo aquí? No soy del mundo. Estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Y vosotros tenéis que ser conscientes de lo mismo. No soy del mundo, aunque estamos en el mundo.
esta palabra para que te detengas y reflexiones. Para que cuides más tu salvación. Una salvación tan grande, dice el escritor de Hebreos. Y es verdad, una salvación incomparable. Un regalo de Dios de infinito valor. Y la despreciamos como si no fuera nada. ¿Sabéis lo que decía el apóstol Pablo? El gran apóstol Pablo, con temor y temblor, cuido mi salvación, con temor y temblor. Era consciente, y era el apóstol Pablo, era consciente de que tenemos que cuidar la salvación. Y no sentarnos en la comodidad, creemos que ya está. No. Yo, en el nombre del Señor, aviso a los creyentes: no os deslicéis más en el mundo, cuidad vuestra salvación. Los tiempos se están acortando y Dios no avisa en vano. Deja de deslizarte ya al mundo y conságrate a Dios. Amén. Amén. Vamos a terminar. Padre Santo, gracias por tu palabra, Dios mío, porque tu palabra nos avisa, nos muestra nuestro pecado y nos avisa continuamente para que andemos en santidad, para que busquemos más tu rostro cada día. No sea que tú vengas y nos encuentres que estamos en el mundo y no estamos velando. Oh Dios, pon fuego en nuestros corazones para que andemos como a ti te agrada, Dios mío. Gracias por esta tu palabra, en el nombre de Jesús.